Desde la ciudad de Cartagena te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Siempre saludando a nuestros queridos estudiantes Jorge Amézquida y todos nuestros hermanos y amigos que en este momento se encuentran en esta ocupación de estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero recordar una clase y deseo ampliarla un poquito sobre el principio del tiempo. Es decir, la palabra de Dios dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese principio. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cuándo fue el principio de los tiempos? Nos encontramos entonces que la palabra de Dios nos enseña que existen 4 tipos de tiempos. El primer tiempo, refiriéndose a ese elemento que no puede ser contado por el hombre, es el tiempo Kairos. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. Venido el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? El tiempo, hay un tiempo, Cronos, y hay un tiempo, Kairos, y hay un tiempo, átomo. Y es importante que nosotros observemos cómo funcionan esos tiempos. Primero quiero referirme al tiempo del universo, al tiempo de la humanidad. ¿Cuándo empezó a ser contabilizado ese tiempo? Cuando la palabra de Dios dice en el principio, ¿cuándo fue ese principio? ¿Cuándo comenzó el principio? Bueno, el principio comenzó cuando Dios entró en acción en el universo. Entró el principio de la contabilización del tiempo de la humanidad. Este tiempo recibe el nombre de Cronos o crono. Es el tiempo que puede ser cronometrado, el tiempo que puede ser contabilizado y a través de milésimas de segundo. Por este tiempo, crono, es el que se refiere aquí cuando la palabra de Dios nos enseña que en el principio, importante este término, en el principio. Ese principio comenzó cuando Dios entró en acción. No se nos olvide. Encontramos otro tipo de tiempo, que es el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, que es el tiempo que Dios revela a sus profetas y a sus ministros algunas acciones proféticas, es decir, eran profecías ayer, hoy se convierten en noticia. Dice, llegado el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Del tiempo Kairos de Dios. Es decir, el tiempo Cronos está inmerso en el tiempo Kairos de Dios. Cuando llegó el tiempo de Dios, que es perfecto, que es absoluto, que es inmutable, es inconmovible, el tiempo de Dios es determinado. Entonces, ¿qué es lo que hace que se cumplan las profecías, los acontecimientos y la vida de los seres humanos en el tiempo Cronos? ¿Qué es lo que hace que se cumplan las cosas aquí en esta tierra? El tiempo Kairos de Dios, que es perfecto. Es decir, Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, que nosotros esperamos recibirla en el tiempo Cronos nuestro. Pero resulta que nosotros no lo recibimos en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo de Dios.
en el tiempo de Dios. Y es por esto que se producen los choques entre la fe de muchos de nosotros y la palabra profética de Dios. Abraham, Dios le suelta una palabra y Abraham, pues como es natural, él esperaba que esa palabra se cumpliera posiblemente dentro de ese mismo año o dentro de 2 o 3 años, pero resulta que la palabra de él tener un hijo iba a cumplirse era en el tiempo de Dios. Entonces Abraham se apresura y escucha el consejo de la mujer de Sara, que le dice: acércate, allégate o llégate, como te quiera decir, a Agar, la sierva, para que la palabra de Dios se cumpla y nosotros podamos tener un hijo. Todo hijo que tuvieran las esclavas le pertenecían a las dueñas de ellas. Por eso Sara se creía también importante en este proceso. Sucede entonces que lo que hace Abraham es adelantarse al tiempo de Dios, porque la palabra estaba dada para cumplirse en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. Por eso la palabra de Dios dice que es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo que es cultivado en la medida en que nosotros disponemos nuestro corazón para esperar en Dios. Yo quiero entonces que vayamos por parte. El tiempo Cronos se cumple en el tiempo Kairos de Dios. En cierta oportunidad los discípulos, los judíos, la multitud, se acercan al Señor y entonces les hablan de que cuándo serían estas cosas. Y el Señor les refuta, les dice que ellos conocían el tiempo de las estaciones del año, el tiempo cuando iba a llover, el tiempo cuando no iba a llover, y así lo decían y así sucedía. Ellos conocían el momento de los tiempos estacionarios, pero no conocían el tiempo de Dios. ¿Por qué la muerte nos sorprende a muchos de nosotros? Y no estamos preparados. Yo tengo un amigo, predicador reconocido, de muchos años aquí en Colombia, principalmente en lo que es la parte de Córdoba, Sucre. Y me cuenta el hijo de él, Abednego Borges, que en el momento de la partida, él no estaba preparado para irse con el Señor. Y entró en una especie de angustia, me contó Abednego. Y Abednego, que era hijo de él y era espiritualmente también hijo de él, lo reprendió y le dijo: papá, llegó el momento, tenemos que estar preparados, vamos a orar. Y empezaron a orar. Llegó mucha paz al corazón de él y enseguida él partió. Entonces, muchas veces nosotros no estamos preparados porque desconocemos el tiempo de Dios, el tiempo Kairos de Dios. Hay bendiciones que están determinadas para tu vida, pero que tienen que darse en el tiempo de Dios. Ahora, vamos a continuar hablando sobre este particular y quiero que sepas que la vida del hombre, la vida Cronos del hombre, está determinada por el tiempo Kairos de Dios. Y hace 1, 2 o 3 días, a través de un audio, yo explicaba que el hombre tiene, aunque está determinado, su vida está determinada por el tiempo Kairos de Dios, pero también su vida está determinada por el comportamiento, por la actitud que haya asumido hacia los principios bíblicos y por la clase de vida que también la persona lleve.
Yo explicaba y decía que hay personas que Dios la tiene determinada para 70 años y a los 20 años se mueren. Pero ¿por qué? Si Dios la tenía determinada, entonces si se murieron a los 20 años era porque Dios no la tenía determinada para 70 años. Sí. Si eran unos atracadores, si eran unas personas que llevan una mal vida, una vida desastrosa, una vida de delincuente, ellos acortaron sus años. No era que Dios no los tenía para muchos años, sino que ellos acortaron sus años. Cuando la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida. Si el enemigo tiene determinado cortarle la vida a una persona que honra a su madre, no cada un año el Día de las Madres, no. Estamos hablando del diario vivir, de honrar a su madre, de honrar a su padre. Y esta es una persona que tiene en cuenta los principios divinos. Dios puede también, o esta persona puede también alargar sus años de vida. Mire que Ezequías, Dios había decidido que tenía que morir. Y él empieza a llorar ante Dios. Y acontece que se le alargan 15 años más. Esto quiere decir que es importante tener en cuenta los principios o los caminos de Dios. La forma como nosotros vivamos incide, tiene mucho que ver con el largo de nuestros años de vida. Quiero seguir hablando sobre este particular y mirando el tiempo átomo. El de 1 de Corintios 15, 52 y 53. Dice que en un momento, aquí la palabra momento, la palabra griega para esta palabra momento es átomo. Átomo es una de las partes invisibles y más pequeñas de una célula. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un menos que un instante, usted está observando este mensaje. Mira cuántas veces usted no ha hecho así. Porque la palabra momento o átomo es algo que no se puede contar. Es más que la velocidad luz. Más que la velocidad luz. Entonces, fíjese que en la medida en que nosotros vamos observando el arrebatamiento de la iglesia, el cual es invisible, cuando el Señor venga a arrebatar a la iglesia para cumplir la palabra que dice, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra. Viene una prueba terrible para la tierra, pero la iglesia, aquellos cristianos que estemos enchufados con el Señor y que tengamos el corazón en las cosas de Dios, tendremos la sensibilidad auditiva para poder escuchar la trompeta y nuestros cuerpos sean transformados y volar en los aires ya con un cuerpo transformado a recibir al Señor. Entonces, el tiempo átomo está contenido dentro del tiempo kairos de Dios. Dios tiene su tiempo y todos los actos proféticos y todo lo que sucede en la tierra también se ha enmarcado dentro del tiempo de Dios. Explicando un poquito y acortando porque ya el tiempo se nos agotó. Génesis capítulo 2, versículos 4 y 5. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que hay un mundo espiritual, como dice Hebreos capítulo 11,
Dice que por la fe entendemos haber sido hecho el universo, y el universo fue lo que se ve, fue hecho por lo que no se ve. Lo que no se ve es eterno, lo que se ve es pasajero. Entonces hay un mundo espiritual que usted no logra ver, pero ese mundo espiritual nos contempla a nosotros. Ese mundo espiritual todo lo ve, todo lo oye y todo lo observa, principalmente el Señor. Y con relación a nosotros, la iglesia, mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, en el mundo espiritual Dios hizo todo. El Salmo 139, sería muy hermoso que usted lo escribiera. Versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, indicando que desde la embriogénesis, que son los primeros instantes, los primeros segundos de vida del ser humano. Embriogénesis. Desde la embriogénesis hasta el momento del nacimiento, el hombre es un ser reconocido por Dios como un ser humano. Entonces nos damos cuenta, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios entonces primero escribió en un libro lo que iba a ser los millones de seres vivos, los cientos de géneros y de razas o especies contenidos en esos géneros. Todo fue minuciosamente escrito. Después lo hizo en el mundo espiritual. Y tercero, lo hizo aparecer en la tierra, hizo que usted naciera, que yo naciera y que el resto de los seres humanos naciéramos, pero ya nosotros primero existimos en la mente de Dios. Es importante seguir nosotros recordando y seguir nosotros observando que nada fue hecho al azar. Nada fue hecho al azar. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él, él está tildado, indicando que no es un sustantivo, no es un pronombre, no es un artículo, es un pronombre personal, está tildado. Él, Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiendo sido predestinados. Por causa del tiempo vamos a cortar, porque después nos queda muy difícil subir el video, pero es algo maravilloso ver la preexistencia de Cristo como Hijo de Dios. Cristo existía. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Sería muy lindo que pudiéramos seguir estudiando y vamos a seguir estudiando a través de nuestra Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Quiero felicitar a todos, a nuestros queridos hermanos y hermanas que se encuentran estudiando con nosotros a distancia, y quiero invitarle a usted, primero, para que se inscriba en nuestro canal. Y segundo, nos deje su comentario. Gracias por inscribirse y gracias por dejarme su comentario. De esta manera, nosotros sabemos que alguien en algún lugar nos está viendo. El Señor te siga bendiciendo.